Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a ver la presentación de gráficos en Excel. Entonces vamos a ver cómo se construyen estos gráficos. Para ello, entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a considerar los datos que habíamos usado al inicio de la clase. ¿Cuáles eran esos datos? Los de la base de datos. Entonces, en realidad todo esto o el análisis en sí de los datos es como progresivo. Inicialmente habíamos identificado cómo crear tablas de frecuencias, ¿verdad? Y con esas tablas de frecuencias se pueden construir gráficos para que la gente o las personas, ¿verdad? En un análisis puedan interpretarlos de una mejor manera. Entonces, una opción puede ser que me lleve, vamos a hacer primero un análisis o unos gráficos para la variable sexo. Entonces voy a llevarme de acá, de esta base de datos, con control shift hacia abajo, me va a llevar la variable sexo para una hoja nueva y ahí la voy a pegar. Entonces, como lo habíamos visto anteriormente, con esta variable uno podría construir la frecuencia tal cual, ¿verdad? Para eso habíamos utilizado eh, aquí les voy a enseñar cómo, las tablas pivot o tablas dinámicas, algunos las conocen así. Entonces, marcamos los datos, igual control shift hacia abajo, de esa manera nos vamos a insertar, le damos tabla pivot y automáticamente él nos va a generar una tabla dinámica acá. Aquí entonces podríamos poner el sexo en filas y también si queremos el sexo en valores. Con eso lo que nos va a hacer es un conteo de datos. Esta tabla dinámica la voy a copiar y me la voy a llevar a la hoja de cálculo de interés que tenía acá. Con eso voy a copiarla. Vamos a copiarla como números, como lo habíamos visto en clases anteriores. Y si quiero puedo ponerle, no, así está bien. Entonces aquí lo que tengo es el sexo. Vamos a quitar eso. Tenemos el sexo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, y podríamos ponerle esta parte sexo y aquí más bien frecuencia absoluta. El total de la base de datos lo hemos visto en clases anteriores que es 481 y aquí tendríamos la distribución de frecuencias absolutas. Para construir el gráfico que nos interesa vamos a crear unos porcentajes. Entonces vamos a poner aquí porcentaje y como lo hemos visto en clases anteriores también vamos a construir el porcentaje. ¿Cómo? Con igual los datos dividido entre el total, eso por 100. En este caso recordamos que ocupábamos fijar el denominador porque siempre es contra el total de datos. Entonces, ¿cómo lo fijamos? Haciendo F4. Al hacer eso puedo bajar F4 aquí antes de entre la H y el 7. De esa manera puedo bajar y automáticamente tenía el 100%. Entonces esto lo vimos en clases anteriores. No es nada nuevo, pero lo hago desde el inicio para recordarles un poco cómo llegábamos hasta este punto. Aquí podría yo marcar esto, darle clic derecho y darle formato de la celda. Y en formato de la celda en número decirle que tenga solamente un decimal, por ejemplo. Esa es una forma de hacerlo. Otra forma es marcar acá. Vamos a inicio y aquí corremos a 1, 2, a n decimales. Entonces, con esto ya tenemos la información necesaria para construir un gráfico. Ahora, ¿cuál gráfico se puede construir con el sexo? Hay que tener en cuenta varias cosas acá. Una de esas cosas es qué tipo, pongámoslo acá, qué tipo de variable quiero representar. En este caso, tengo una variable que es cualitativa.
y de tipo nominal, ¿verdad? Porque no tiene un orden. El sexo puede estar primero antes el hombre que la mujer o la mujer que el hombre y no pasa nada. Entonces, para ello tenemos varias opciones de representación. En este caso, vamos a utilizar un gráfico de barras simple para presentar esta información. Lo que me interesa presentar a mí o seleccionar sería el sexo, ¿verdad? Los nombres y esta parte porcentual. Ahora, si yo marco esto, pongo control y marco esta otra, automáticamente se me marcan las dos columnas de interés. Aquí podría hacer algo. En este caso podría darle insertar, gráficos recomendados y automáticamente Excel me da algunas recomendaciones de gráfico. ¿Qué haría yo aquí? Poner esta, ¿verdad? El gráfico que me está recomendando y le doy aceptar. Aquí hay un error, ¿verdad? Cuando construimos este gráfico. Habíamos dicho que la forma correcta de hacer esta representación es hacerlo de mayor a menor, ¿verdad? Donde el mayor o la mayor intensidad o porcentaje se va a encontrar en la primera fila y se va a ver una disminución hacia los demás. Entonces, para eso necesitamos cambiar el orden del gráfico. ¿Qué vamos a hacer? Para eso, vamos a copiar esta columna. Puede ser ahí mismo, pero vamos a hacerlo aquí aparte para que vean la diferencia. Tenemos estos datos y tenemos los datos porcentuales, que los voy a pegar como número para que no me afecte en nada. Esto lo puedo borrar porque es el total. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar estos datos. Vamos a ir a inicio y vamos a hacer esto. Ordenar y filtrar. Le damos clic y le damos orden personalizado. En esta parte de acá, entonces él me va a decir inicio, orden personalizado y me va a decir por qué valor quiero yo ordenar. Vamos a decirle que por el porcentaje y que sea de menor a mayor. Los valores, ¿verdad? Le damos a aceptar. Ven como aquí, voy a darle control Z para que noten la diferencia. Acá, ¿cómo cambia? Control Z, lo tenía más bien tal cual venía, luego le di el orden que era, entonces decirle de menor a mayor. ¿Por qué? Porque Excel automáticamente va a graficar primero los que están más abajo y luego los que están más arriba. Al hacer este cambio, le marcamos, entonces le vamos a dar insertar, vamos a darle gráficos de barras y el recomendado es este. En este caso ya nos está quedando la versión correcta de la construcción de un gráfico de barras. Ves que tiene un orden y siempre se va a poner primero la distribución más grande, seguido de la más pequeña hasta llegar a la que tenga menor frecuencia. De esta manera, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer es ponerle algunas cosas que nos hacen falta. Por ejemplo, el título. Uno podría poner porcentaje está bien, ¿verdad? De estudiantes. Tenemos aquí para poder tildar tengo que ponerlo en español según sexo, ¿verdad? Y podríamos ponerlo, no sé, poner algo en tiempo y el tiempo puede ser estos son del segundo semestre, según sexo, para el segundo semestre del 2021. Ya pusimos nuestro título. En algunos casos uno puede poner el título fuera del gráfico cuando uno esté haciéndolo a nivel de Word, ¿verdad? Uno lo podría poner así. Luego, ¿qué nos falta en este gráfico? Nos faltan las leyendas, las fuentes y otras consideraciones. En este caso, no es necesario la leyenda, pero sí los ejes. Entonces, para insertar un eje, uno puede darle aquí más y poner título de ejes. Al hacer clic acá, se borra o se agrega alguna característica del gráfico y entonces podríamos poner acá sexo y en esta parte de acá, al hacer doble clic, voy a quitar eso porque eso también nos va a ayudar a hacer formatos y aquí sería
porcentaje, ¿verdad? Ahora, ¿qué más nos haría falta? En este caso podríamos darle inicio, también insertar y podríamos poner aquí abajito para poner una fuente. Esto se puede hacer dentro del gráfico o fuera, tal vez es mejor fuera. Ponerlo en inglés para que lo entienda. Fuente, podemos poner encuesta, pongámosle encuesta, digámosle 2021. No recuerdo cómo se llamaba esto, pero o consulta a estudiantes. Eso es para decir que tenemos una fuente. Después de eso, entonces ya tendríamos los elementos que se requieren para la construcción de un gráfico. Aquí, si fuera necesario, ¿verdad? Y tuviéramos claro digamos que ese es el gráfico 1, por ejemplo. Esto se puede poner acá o fuera de gráfico también. Y ya contaríamos con algunos elementos básicos para la construcción de estos datos. Igual aquí uno le puede dar clic derecho, inclusive, y también uno le puede insertar. Y aquí puede insertar algunos elementos o diseño de gráfico, cambiar los tonos de color si uno quisiera. También se puede hacer del otro lado, de este lado del eje. ¿Qué más podemos ver acá? Algunos elementos que nos interesan agregar, por ejemplo, el porcentaje ahí a la par o no. ¿Verdad? Tipos de gráficos que hay. Está este que le pone porcentaje, pero para eso si le pongo esa opción, queda muy feillo la cantidad de decimales. Entonces puede ser porque aquí tengo muchos. Entonces le puedo quitar aquí algunos decimales. Automáticamente se corrigen en el gráfico. Esa sería una forma de ver un gráfico. Ves que aquí la condición es que es una variable cualitativa, entonces por ende debería ser un gráfico de barras tal y cual viene aquí, ¿verdad? Horizontales para que se pueda leer bien los nombres y ves que a la hora de cambiar el tipo de gráfico esto podríamos eliminarlo, no es necesario, esta fuente de acá y parece que los ejes se eliminaron, entonces vamos a ponerlos de nuevo. Vamos a poner aquí porcentaje y en esta parte sexo. Entonces ya tendríamos un primer gráfico. Ahora, esto de ver desde cero cómo hacerlo, lo hice solo para recordar cómo habíamos construido antes un tipo de frecuencia. Para acá, ya esto lo teníamos de clases anteriores, entonces vamos a construir igual un gráfico de barras. ¿Qué tipo de variable estoy considerando acá? Una variable igual, cualitativa. Esto es nominal, nominal, y también es politómica. ¿Por qué? Porque tengo más de dos categorías. Sé que es nominal porque esto no tiene un orden en sí, y politómica porque tengo más de dos categorías, cualitativa. Entonces, ¿qué me interesa de esto? Me interesa estos datos y me interesa estos datos. ¿Qué pasaría si yo le doy a insertar, hago el gráfico y, bueno, mucho cuidado. Digamos que Excel nos permite hacer el gráfico así, vertical, pero como lo vimos en clase, ¿verdad? Esto no es correcto porque lo que viene aquí son de forma nominal. Por tanto, el que yo tengo que elegir es el que tiene las barras horizontales y no verticales. Entonces, marcamos esta otra columna, le damos a insertar, gráficos recomendados, pero vamos a buscar el de interés. ¿Qué pasa si yo hago esto así? Él los va a ordenar de alguna forma. Ve que no tiene las características que dijimos, tiene que ser de mayor a menor. ¿Cómo logramos eso? Entonces, la forma de hacerlo es, copiemos esto para que no afecte. Vamos a copiar esto y vamos a copiar esta otra columna. No es necesario los totales en este caso. Marcamos las dos columnas, le damos insertar. Primero vamos a darle inicio.
en inicio, vamos a ir a buscar ordenar, ordenado personalizado. Ahí lo que vamos a hacer es buscar por qué queremos ordenarlo. Le vamos a decir que por el porcentaje y que sea de menor a mayor. Luego le digo aplicar y automáticamente entonces se corrige. Y ahora sí, puedo marcar ambas columnas, darle a insertar, gráficos recomendados. Él erróneamente me va a recomendar un gráfico que no es correcto. Según lo que vimos, sería un gráfico de barras pero horizontales. La marcamos, está acá y le damos a aceptar. De esta manera, entonces tendríamos el gráfico que requerimos. En este caso, entonces, podríamos hacer eso. Porcentaje de estudiantes según, para poder tildar tengo que pasarlo a español, según provincia. Después de hacer eso, digamos igual, vamos a poner 2021 o segundo semestre. Segundo semestre 2021. Luego, ¿qué vamos a hacer? Aquí nos falta agregar varias cosas, por ejemplo, los ejes. Entonces, una forma de hacerlo puede ser aquí en diseño del gráfico, le podemos dar insertar y aquí podemos buscar opciones. Una opción es agregar elemento, aquí dice ejes, y entonces podemos poner el eje, insertar títulos de los ejes, y entonces aquí podríamos poner, los quité, título de los ejes horizontal y también queremos el título de los ejes vertical. Entonces acá podría poner provincias y acá podríamos poner porcentajes. Porcentaje. Ya está ordenado. Tenemos variables cualitativas y tenemos título. Podemos insertar igual formas y buscar un texto acá para poner la fuente o igual en el texto. Digamos, si ya lo vamos a poner en algún Word, entonces ahí podría ser, y ahí, no sé, encuesta a estudiantes. Vamos a poner ahí más largo. De servicios 2021. Lo podemos poner un poco la letra un poquito más pequeña y subir esto un poquito más para que no nos afecte ahí la fuente o hacer un poquito más grande el gráfico. Entonces, esta sería una forma de hacerlo. Igual aquí uno le puede poner algunos elementos, etiqueta de datos. Si pongo esa etiqueta de datos, automáticamente se pone leyenda o no, línea de tendencia si quisiéramos. Y él nos permite hacer ediciones acá. Nos permite cambiar de tipo de gráfico, inclusive nos permite hacer filtros. Si nos interesa todo menos Guanacaste o algún valor específico, uno podría quitarlo o agregarlo. En esta parte de acá es como el símbolo tradicional para hacer filtros. De esta manera tendríamos el gráfico tal cual, un gráfico de barras simples para variables cualitativas, con una fuente, con sus ejes, con su título. Aquí deberíamos poner, no sé, si tuviéramos un conjunto de gráficos, gráfico 2, ¿verdad? Para poner números de gráficos, esto automáticamente se activa cada vez que uno toca eso. Y esa sería una forma de representar los datos. Ahora, siempre que estemos hablando de algún tipo de información geográfica, pueden existir algunas otras formas de calcular. Otra opción para estos mismos datos, como lo vimos en la clase teórica, es hacer un gráfico de pastel, ¿verdad? Con esta misma forma
o estructura, que son variables cualitativas, tenemos un conjunto de variables que se dividen entre un total y en este caso tenemos porcentajes. Entonces podemos construir también un gráfico simple de pastel. ¿Cómo lo hacemos? Marcamos los datos, le damos insertar, gráficos recomendados, él no lo recomienda y damos a aceptar. Entonces automáticamente también podríamos crear, uno puede decir, mira, me gusta más la forma de representar los datos así o de esta otra manera. En este caso tenemos, ahí se identifica el tipo de provincia que tenemos. Aquí le puedo dar más, incluir etiqueta de datos. Entonces él nos va a dar los porcentajes tal cual, que igual podemos poner en este gráfico 3, en este caso, igual poner porcentaje de estudiantes según provincia. Y poner igual segundo semestre 2021. Igual uno puede cambiarle aquí el tipo de letra que uno quiera. Eso no hay como algo estipulado. Uno podría usar, no sé, Arial y ponerla más pequeñita. Tal vez sea más bonita que la otra. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Aquí le podemos también hacerlo un poquito más grande. Esta parte de acá, uno la puede igual hacer más pequeño, hacer más grande, correrla un poquito si quisiera o no. Esto también se puede subir un poco. Podríamos insertar un texto y poner la fuente. Podemos poner encuesta a estudiantes. Y una vez escrito ahí, podemos ponerle menor letra. Entonces pueden ponerla un poquito más pequeña. Generalmente aquí la fuente voy a poner en inglés para que me deje poner 2 puntos. Y se pone como en grita esta primera parte. Ahorita no recuerdo cómo se llamaba esa encuesta, pero digamos que fuera así. Entonces tenemos las características de un gráfico de pastel. Ahora, hay otra forma de hacerlo. Esto puede servir y les puede quedar muy bonitos a ustedes. Esto pongámoslo en Arial, que tal vez sea más bonito. Les puede servir a ustedes si tienen que presentar algún tipo de información en alguna investigación que estén haciendo. Esto funciona y son uno de los gráficos recomendados que tiene Excel cuando tenemos áreas geográficas. Uno podría hacer un mapa. Yo les conté a ustedes que uno podría elaborar un mapa y para ello nos podemos dar acá. Marcamos los datos, le damos insertar y mapa, bueno, gráficos recomendados. Ves que aparece el mapa de Costa Rica y si no va a venir un mapa como un mapa mundi. Entonces ustedes le dan doble clic y automáticamente se nos representa la distribución porcentual que hemos tenido, pero a nivel de un mapa. Entonces, este gráfico y este gráfico están representando la misma información, ¿verdad? Eso es importante de tenerlo claro. Ahora, tal vez esta forma es más bonita, más visual. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí viene digamos que una barra de porcentajes que nos permite decir, mira, aquí es donde se está acumulando la mayor cantidad de personas o de estudiantes. Ahora, uno le puede igual dar doble clic al cuadro y automáticamente se abre esta pestaña de, bueno, uno se abre esta pestaña de acá
uno se va a diseño de gráficos y ahí podría cambiar cómo se ve. En estos cuadros y gráficos, cuando uno está construyendo, menos es más. A veces ponerlos en tonos negros o grises o rellenar mucho un gráfico puede ser de poca utilidad para lo que se quiere. Otra forma, ¿verdad? Porque tal vez aquí uno dice, uy, esos colores no me gustan tanto, entonces uno puede cambiarle los tonos de colores, igual en diseño de gráfico y decir, no, mejor que mi paleta de color sea tonos naranjas. Me gustó ese azul. La verdad me gustó ese cómo se ve. ¿Qué otra cosa podríamos poner? Bueno, el título, ¿verdad? Que podríamos copiarlo ya que aquí lo tenemos. Lo vamos a copiar de este que ya escribimos antes. Control C para copiarlo. Control V. Voy a ponerle Arial más o menos 12. Está muy grande siempre. Hagámoslo un poco más pequeño. Ahí tenemos el título. Tenemos el mapa. Ahí podemos cambiarle, no sé si este es el 4. Igual eso ustedes dicen, ay, profe, pero no me gusta porque tal vez yo no puedo identificar bien cuál es San José, porque aquí se ve muy, muy clarito que San José tiene un 49,9 y en este caso también se ve, en el caso del gráfico de pastel también se nota. En este caso lo que podemos hacer es darle acá al gráfico cerca, clic, y al hacer un clic se nos abre esto. Podemos poner etiqueta de datos, entonces, ¿ves qué bonito? Ya automáticamente a cada uno de los valores se le va a poner el porcentaje justamente como lo vemos acá. Una forma muy bonita de representar la información. Esto podríamos quitarlo porque ya sería redundante y así hacemos más grande el cuadro de acá. Igual podríamos incluir una fuente. Vamos a ver si me deja pegarla. Ajá. Copié y pegué nada más para no hacerlo otra vez. Y automáticamente entonces ahí nos quedan los valores. Esto es una forma muy bonita de representar. Aquí puedo poner leyenda o no. Y aquí hay otra forma, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que hay otras formas de presentar ese mismo gráfico que es justamente en la parte de arriba de diseño donde lo veíamos. Esta sería una forma, solo aplica para algunas, digamos, para la parte de provincias, creo que a nivel de distrito es algo más de Costa Rica, entonces no está, pero esta sería una forma muy bonita en la que ustedes pueden representar sus datos. Ahora, importante, el orden, siempre del más grande al más pequeño. Si hubiera una columna de otros, quedaría aparte y se incluiría dentro de la gráfica al puro inicio para que quede al puro final, ¿verdad? Porque está la lógica, quien está de primero acá es el que se va a poner de último acá. Entonces, digamos, si existiera alguien que dice otros, vamos a, o sea, bueno, no lo vamos a hacer aquí, sino en otro ejemplo. Pero lo que haríamos era insertar y digamos que aquí viniera otro. No sé, es uno. Esto ya no va a dar 100%, esto no tiene sentido. Pero si ustedes tuvieran que hacer, agregar otro, ordenan con las categorías que existen y el otro lo dejan de último para acá. Y entonces cuando lo van a marcar los datos, marcan todos los datos, incluyendo la columna, la primera columna. Entonces esa sería una forma de acomodar la información. ¿Qué otra cosa de acá? Creo que eso sería. Está muy clarito, entonces se pone en la provincia, existe esta forma y esta forma para representar este gráfico. Todos son igualmente válidos. Ya sea si utilizo esta forma, esta o esta, representan la misma información. Obviamente no se van a poner dos gráficos de lo mismo, pero llegamos a la misma conclusión. Podemos representar gráficamente la distribución porcentual de los estudiantes según la provincia en el segundo semestre del 2021 para los estudiantes de servicio, ¿verdad? Ahí uno podría ver. Luego otro caso que podemos hacer es cuando tenemos datos discretos. Entonces,
Importante siempre reconocer lo que estamos graficando. En este caso, datos discretos. Entonces, este también fue un ejemplo que vimos en la clase de frecuencias. Yo nada más me traje aquí la tabla final que elaboramos y como les dije, esto siempre va de la mano. Es decir, cuando yo construyo una frecuencia me puede funcionar para construir un gráfico y representar mejor mis datos. ¿Qué otra cosa es interesante de saber acá? Bueno, que esté ordenado y no. Y creo que esa parte. En este caso, esto sí tiene un orden, ¿verdad? Al ser discreto. Entonces ahí, y también tengo que considerar algo. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un gráfico de barras, cuando tengo variables que son discretas, en este caso, lo que me interesa es hacer un gráfico vertical. Ya aquí no tengo, como lo tenía en anteriores, ¿verdad? Una variable cualitativa nominal. En este caso sí hay de valores, en este caso son discretos y podría entonces usar el orden natural de este valor. Entonces vamos a marcar esta columna, ponemos control para que me permita marcar otra columna, sería en este caso esta segunda columna, vamos a irnos a insertar, vamos a buscar gráficos recomendados y ahí vamos a usar el de barras. Ve que él nos da varias opciones, pero dijimos que es incorrecto cuando tenemos variables que son o cronológicas o cuando son continuas, cuando son discretas, cuantitativas discretas, es erróneo utilizar las barras, digamos que horizontales. En este caso vamos a usar las barras verticales, como es correcto. Le damos a aceptar y ya automáticamente se construye el gráfico. ¿Qué otra cosa le vamos a decir? Los ejes, entonces le damos más y lo agregamos acá. Si a ustedes no le aparece esta opción porque están trabajando con otro tipo de Excel, entonces lo más conveniente es que le den doble clic acá y automáticamente estos formatos se van a abrir. Vea que si yo no lo pongo no aparece. Si toco el gráfico, se muestran aquí arriba. Le damos a diseños y ahí podemos insertar elementos, en este caso títulos, tanto en el eje horizontal, que es como el X, como en el eje vertical. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos porcentajes. Entonces tenemos, pongámoslo acá, porcentajes. En esta otra parte que tenemos aquí, esto era número, ahí tengo que ponerlo en español para poder tildar. Esto es una particularidad de mi compu, no para ustedes. Número de personas en la vivienda, ¿verdad? ¿Ves que aquí siguen el orden natural de las categorías que habíamos creado? Y podríamos poner también el valor porcentual. Entonces, podemos poner, ¿ves? Aquí me permite algunas, digamos, agregar barras de error, en este caso no, etiqueta de datos. Entonces le doy aquí y automáticamente aparece con, siempre tener en cuenta que aquí siempre se va a visualizar justamente como lo tenemos en los porcentajes. Si yo marco este valor, entonces él va a decir, mira, lo que está considerando son estos datos y la variable porcentaje. En este caso, si yo reduzco, digamos, un decimal, entonces en el gráfico también se reduce. Entonces aquí, gráficamente, podemos llegar a las mismas conclusiones que hacíamos cuando interpretábamos una frecuencia, que la mayoría de los estudiantes que contestó a la encuesta, ¿verdad? Tienden a vivir, o el número de personas con las que viven en sus viviendas, más o menos 35% tienen más o menos cuatro personas en el hogar. Entonces, más o menos es el número de personas con el que viven. Para no volver a insertar la fuente, puedo copiarla de aquí y me la llevo para acá. De control V. Ya la pegué. Voy a bajarla en la parte de acá. Igual, esto podríamos ponerlo en negrita. Y también eso se puede poner aquí o ya una vez cuando uno lo pegue en el Excel, más bien eso por fuera del gráfico.
Inclusive, ves que esto tiene, ustedes no lo han visto acá, pero tiene como un contorno cuadriculado, eso normalmente no se usa, entonces uno le da aquí clic derecho y puede ver aquí contorno y le dice que sin contorno, automáticamente se elimina esa parte y es más bonito, más limpio a la hora de presentarlo. Igual eso es casi que al gusto de uno. Igual acá, entonces podríamos poner porcentaje. Bueno, el título que queramos tiene que ver con el número de personas con las que viven en la casa. Vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Entonces, ves que decidimos utilizar un gráfico de barras verticales. Esto porque lo que tenemos acá son una variable cuantitativa discreta. Ahora, si tuviéramos algo cronológico, no sé, vamos a inventar del 2000, vamos a decir que el del 2010 hasta el 2000, pongamos aquí. Esos son datos inventados solo para hacer el próximo cuadro. O sea, el 2020, digamos que hablemos de ingresos. No, igual, podrían ser porcentajes de nacimientos. Entonces, digamos que aquí era un 20, aquí teníamos un 10, aquí un 5, aquí un 2, aquí un 3. Entonces llevamos acá 40. Aquí teníamos un 12, 15, 20, 18, que ya nos pasamos. Digamos que este es el porcentaje de nacimientos en ese conjunto de datos. Entonces, cuando teníamos esto, también una forma, y aquí tenemos entonces años. Tengo que ponerlo en español. Entonces, esto también son datos cronológicos. Si tengo una distribución porcentual de datos cronológicos, entonces podría insertar igual un gráfico de barras. En este caso, la lógica, aunque se vea fea, es seguir el orden natural de la parte cronológica y insertaríamos por los ejes, el título, la fuente de los datos que nos interesan presentar. En realidad eso es solo para que vieran que existe otra forma de hacerlo, pero estos datos son totalmente inventados, por eso tal vez se ve feito. Pero digamos que es una forma de presentar esta información. No voy a detallar más acá, digamos. Si aquí le puedo agregar ejes, le puedo poner etiquetas de datos si quisiera, eso porque es a un solo dígito, por eso se está viendo así. Igual ponerle la fuente, pero no vamos a perder más tiempo en poner esos detallillos. Ya en eso son expertos. Y aquí uno cambiaría el título, el gráfico tal, aquí faltaba eso, era también poner el número de gráfico. Ya les digo, si tenemos esto, puede ser acá o a veces no se usa esto, es decir, se quita de aquí, se copia el gráfico, no lo puede llevar tal vez a un Word donde ustedes tengan la investigación, uno los pega ahí y aquí es donde le pone título. Bueno, vamos a poner acá para ponerlo aquí abajo y entonces generalmente, bueno, tienen que ver qué dice APA para ustedes cuando estén haciendo eso, pero puede ser que se ponga por fuera más bien, porque eso le permite a uno cuando está haciendo una investigación poner también una tabla de contenidos de solo gráficos. Entonces, no sé, estamos en el gráfico, no sé si llevamos ya el 5. Entonces ahí copiamos el gráfico y uno puede terminar de poner el nombre ahí. Igual pasa con la fuente. Puede ser dentro del gráfico o inclusive uno la quita de acá y la pone por fuera. Y ahí pone el nombre. Encuesta. Ustedes ponen lo que sea.
pero es una forma, digamos, para que sepan. Entonces, volviendo acá, entonces esta sería una forma de representar datos discretos, pueden ser valores discretos tal cual o valores cronológicos, y el orden que tiene estos gráficos es el orden natural, cronológico o del valor discreto. Ahora, supongamos, esto lo bajé del INEC, me metí acá en el INEC en la parte de población, aquí puse series y descargué una serie de datos de nacimientos. Entonces con esta la pegué acá, entonces aquí tendría nacimientos. Esto es una variable continua. ¿Y por qué es importante saber qué tipo de variable es? Porque nos puede servir para identificar el gráfico que queremos usar. En este que tenemos acá, también valores cronológicos. Esto es ideal para utilizar variables o digamos que gráficos que son lineales. Entonces, yo podría con Control Shift hacia abajo marcar toda la serie, ¿verdad? De datos y sigo dejando marcado el Control Shift, marco esta otra, perdón, Control Shift hacia abajo, ¿verdad? Ahí tengo los datos marcados y esta otra, Control Shift hacia abajo. Entonces, podría tener entonces yo el conjunto de datos, los dos que me interesan, marcados totalmente. Ahora, ¿qué pasa acá? Que aquí tengo este intermedio. Otra opción, ¿verdad? Podría ser eliminar esto o ocultar y usar estos dos valores. Pero no. Vamos a utilizar nacimientos. Entonces, los años. Los años y los nacimientos. Entonces, identificamos que la variable es continua. ¿Qué vamos a hacer? Podemos agarrar los datos. A ver por qué no me está dejando. Control Shift. Ajá, y si me deja. Bueno, no sé por qué no me deja, entonces voy a hacer así. Voy a hacer trampa. Control Shift hacia abajo. Lo corto. Lo voy a pegar acá. Y Control Shift hacia abajo. Mejor copiar para no perderlo. Voy a volverlo allá. Entonces tengo aquí los datos, los marco y le doy insertar. Y aquí también sigo insertar gráficos recomendados y él me da la serie de tiempo. Le doy a aceptar. Ahí, ¿qué me está presentando? Me está presentando cómo ha variado los nacimientos a lo largo del tiempo. Ahora, aquí pasa algo que tal vez era algo que les había comentado en la clase anterior, ¿verdad? Aquí tenemos los años, está perfecto, pero pasa algo, que tal vez tenemos muchos datos, por ejemplo, y vemos que toda esta parte de acá no se está utilizando. No es que no se está utilizando, pero no hay, digamos que nacimientos menores de 0 o de 10,000 nacimientos en el año. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Aquí lo que podemos hacer es una modificación de este eje. Para poder hacer eso, entonces hice esto, doble clic en el eje y me aparece, bueno, aparecen estas, todas estas cosillas de acá. Nos vamos a ir en el que se parece a un gráfico de barras, entonces le damos clic ahí y se despliega. ¿Ves? Cuando yo toco cada una de estas características de acá, él se me va a abrir ciertas condiciones. Entonces le puedo poner cuál es el límite inferior. Vamos a ponerle, vamos a cambiarle ese valorcillo por
60,000. Entonces, eso nos permite visualizar mejor cuál ha sido el comportamiento de los datos a lo largo del tiempo. Porque ves que si yo dejo el eje anterior, casi que no se puede notar el cambio por tener todo esto de acá sin información. Entonces, podría ser erróneo pensar, mira, no han habido casi variaciones. Lo que pasa es que el gráfico, al estar en este nivel de eje, nos permite, digamos, no nos permite ver a mayor profundidad. El acercar digamos, el aumentar el eje, el eje Y nos permite entender bien cómo ha variado los nacimientos en el tiempo. Esa sería una forma de representar entonces en este caso sería una variable continua, que en este caso sería los números de nacimientos. Entonces en este caso podemos poner eso, número, para poder tirar tengo que poner acá, número de nacimientos, número de nacimientos en Costa Rica, y podemos poner la serie 1980 2017. Igual, yo no sé qué número de gráfico llegamos, pero gráfico, digamos que llegamos el 6. Igual aquí faltaría agregar los ejes. Una forma de hacerlo es acá, poniendo títulos a los ejes, y podríamos, si queremos, pero aquí sí se ve muy, creo que se vería muy recargado si le ponemos los valorcitos tal cual. Entonces mejor no. Entonces acá esto bien lo podemos hacer un poquito más pequeño. Aquí podemos poner entonces estos son nacimientos. Y esto de aquí son años. Están en español para que entienda la ñ. Eso sería una forma de representar entonces una variable continua y con información cronológica. Automáticamente una línea. Igual si tendríamos, esos son los nacimientos en Costa Rica. Pensemos que tuviéramos, vamos a inventar, nacimientos, no sé, pongamos algún país de Centroamérica, Honduras. Vamos a mentir. Estoy inventando datos aquí solamente para hacerles la presentación. Digamos que Honduras va a tener más 195. Entonces, vamos a inventar que los datos de Honduras son los mismos de Costa Rica más esto. Eso solamente para tener una serie diferente. Entonces vamos a pegarlo aquí. Esto en realidad lo estoy haciendo así solamente como ejemplo. Obviamente si tuviéramos un conjunto de datos, no sería necesario. Entonces, otra de las características que dijimos de este tipo de gráfico es que permite introducir otra serie dentro de una misma representación. Entonces vemos que aquí teníamos nacimientos, pongámosle, bueno, sí dicen Costa Rica, pero entonces pongamos Costa Rica. Y este es Honduras, inventado. Entonces aquí ya tenemos el primero. Ahora podemos darle clic derechos, seleccionar datos y vemos que aquí tenemos a Costa Rica. Podemos darle agregar y aquí donde dice valores a la serie podríamos agregar
el valor que queremos. En este caso serían todos los datos de Honduras. Si yo selecciono los datos de Honduras y le doy Enter, aceptar, ya estará la segunda serie que le pudiera modificar ahí o no. Pero bueno, ahí está, aceptar. Y automáticamente entonces tenemos, obviamente tiene el mismo comportamiento que Costa Rica porque automáticamente así lo hice. Inclusive yo podría más bien darles aquí, vamos a tocar esta. Ajá. Y entonces acá clic derecho y le podemos dar, no sé, diseño de gráfico, qué otra cosa queremos, ¿verdad? Podríamos presentarla de diferentes formas. Aquí sí dice que es Costa Rica, entonces hay que añadirle que la serie, ahí donde estábamos, en seleccionar datos, que sea, vamos a ver si me deja, allá esta es esa, más bien a esta otra. La serie 2 modificar, aquí, en esta parte de arriba es donde va el nombre de la serie, entonces ahí tengo que poner que sea Honduras. Aceptar. Aceptar. Entonces ya tengo los ejes. Aquí sí es importante poner esta parte de la leyenda, porque como tengo dos, digamos, dos series de tiempo de diferentes países, entonces eso me permite identificar que, mira, Honduras tiene más nacimientos que Costa Rica. Obviamente esto lo dice aquí en un ejemplo que no es real, pero solamente para presentarle que en un mismo gráfico podemos presentar cierta información. Aquí nos está faltando entonces los títulos de los ejes, los títulos de gráfico y etiquetas de datos es muy feo si se pone porque se recarga mucho, pero ahí se podría poner cada uno de los nacimientos que hay por año, pero como se recarga mucho lo quitamos. Entonces en este caso podríamos poner nacimientos de Costa Rica y Honduras, ¿verdad? En, no sé, decía 1980 a 2017. Igual que lo podemos poner un poquito más pequeño para, estos siguen siendo nacimientos. Y aquí igual, estos son años. Igual uno puede insertar un texto acá y poner la fuente. Lo hago más grande, estoy aquí, solo para ver toda la, para poder tildar tengo que tenerlo en español. Podemos bajar el tamañillo, poner en negrita solo donde dice fuente. Tenemos títulos, entonces tenemos los ejes, tenemos títulos, tenemos esta parte de acá y así podríamos entonces construir otro gráfico y aquí ya comparando dos, digamos que dos países, aquí podemos inclusive poner los nacimientos de Centroamérica, ¿verdad? Agregando más países para acá y así se podría ver en un mismo gráfico varias variables.